Jóvenes, buenas. Volteé el monitor o la sala. ¿Qué no sale? No, no sale nada. Sí, ya está, ¿no? Ya, jóvenes, buenas. Buenas tardes con todos, muchachos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas, espero que se encuentren bien, muchachos. Permitan que me presente. Soy el profesor Otto Contreras, el profe de Historia Universal. Y el día de hoy arrancamos con nuestra primera clase, que es Teoría y Metodología de la Historia. Muy bien, muchachos. Antes de empezar, unos consejos para ustedes, muchachos. Eh, bueno, Entiendo que muchos de ustedes están, este ciclo es semestral, ¿no? ¿Conforme, jóvenes? Semestrales, ¿no? Ya, o es, ¿qué ciclo es? A ver, permíteme, intensivo. Ah, caramba, ciclo intensivo, muchachos. Entonces, ustedes tienen cierta experiencia que me permite a mí desarrollar la clase de una manera más fluida. ¿Qué más podemos decir? Bueno, muchachos, ya con la experiencia que nos avala a ustedes, vamos a empezar con el tema de hoy, que es teoría y metodología de la historia. Bueno, vamos acá a revisar las preguntitas. Ya, una fuente. Ya, a ver, vamos a aclarar primero lo siguiente. La historia es una ciencia social, ¿ya? Lo primero que tenemos que saber. ¿Por qué es una ciencia social? Porque estudia la sociedad. Es una de las tantas ciencias que estudian a la sociedad. Pero, ¿qué aspecto de la sociedad es el que aborda la historia? Es lo que tenemos que saber. Bueno, fácil, jóvenes. La historia lo que busca es entender el presente a partir del conocimiento del pasado. Porque creo que ustedes lo tienen muy claro, no hay presente sin pasado. ¿Ya, muchachos? Entonces, el historiador se enfoca mucho en tratar de comprender el pasado, ¿no? Comprender, mejor dicho, el presente a partir del conocimiento del pasado. Estudia al pasado, lo busca analizar, encuentra elementos, fuentes, para entender por qué el presente es así como lo conocemos. Te voy a poner algunos ejemplos. Si yo te pregunto a ti, ¿por qué hablamos español? ¿Por qué escribimos en latín? ¿Por qué tenemos las fronteras que tiene el territorio peruano? ¿Por qué esto es una república o una monarquía? Obviamente la respuesta está en el pasado. ¿Por qué la composición genética del Perú es predominantemente indígena? ¿Por qué? Entonces, hay muchas respuestas que debemos encontrar en el pasado. ¿Por qué entre la población peruana hay mucha población afrodescendiente, eurodescendiente, hay sino-descendientes, es decir, de China, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué ocurre? ¿Por qué Lima es la ciudad con más quechohablantes? Muchos no saben eso probablemente, pero yo te aclaro, Lima es la ciudad con más quechohablantes de todo el Perú, y muchos seguramente no saben. Pero ya te dije, para entender el presente es importante el conocimiento del pasado, ¿no, muchachos? Muy bien, vamos a poner acá entonces el tema de hoy, ¿no? Aclaramos que la historia es una ciencia social, ¿no? Sí, todo que estudia.
el desarrollo de las sociedades en el tiempo, ¿no? A ver, claro, visita. ¿Yo hablo o cómo es? A ver, señoritas, caballeros, quiero que me confirmen si me están escuchando bien y si la imagen se ve conforme. A ver, voy a contar hasta 10 primero, ¿ya? Vamos a hacer una prueba de sonido. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Y sí, sí, me hizo un favor. Ventilador tiene. El de ahí en por qué? ¿No hay ventilador? Ahí hay un ventilador. Ya, todo ok entonces, ¿no? Gracias, mi papá. Ya, ahí. Ay, mijita, gracias. Lo máximo, mija. Ya, entonces, muchachos, ahora sí, ¿ya? Tenemos que la historia de la social que estudia el desarrollo de las sociedades en el tiempo. Ya está. Muy bien, este es lo primero que tenemos que saber. Segundo, muchachos, ya vamos a comprender algunos aspectos generales de la historia, ¿ya? Uno, generalidades de la historia. Algunos aspectos generales, ¿no? A ver, primero lo que tenemos que saber es que para los historiadores y la historia hay una relación permanente entre el pasado, el presente y el futuro. Voy a poner acá. Ya te dije, la historia busca entender, comprender el presente de la sociedad a partir del conocimiento del pasado. Entonces, bueno, voy a poner aquí las tres palabritas claves. Entender el presente, orientar o cambiar el futuro y, por supuesto, conocer el pasado, ¿no? Siguiente punto. Ya. ¿Qué debemos saber sobre?
La historia, por ejemplo, a ver, en el caso de la historia, hay una relación también muy importante. Hay que hablar sobre los hechos históricos. A ver, quiero que entiendan esto. En el pasado hay muchos hechos, pero hay que recordar que no todo hecho pasado es histórico. Los hechos históricos son los hechos que tienen trascendencia en la sociedad. Son hechos que merecen ser estudiados, conocidos, analizados y es más, divulgados. Porque estos hechos tienen que ver mucho con el desarrollo de las sociedades y de la humanidad. Es más, nos permiten entender no solamente a la sociedad de determinado grupo, sino a la humanidad, ¿ya? Entonces, estos hechos históricos, ya te dije, son hechos que merecen tener una atención especial. Podríamos decir que son trascendentes en el tiempo. Ahora, hay que recordar que para que se produzca un hecho histórico van a confluir tres elementos fundamentales. El espacio donde se producen los hechos, el tiempo cuando se producen los hechos y la sociedad. No olviden ustedes que todo hecho histórico se produce en espacio, en un tiempo y en una sociedad. ¿Los muchachos? Vamos a ver acá rapidito. Ah, va a compararcito, ¿no? ¿Ya? Los hechos históricos entonces son aquellos hechos, vemos aquí, que merecen ser estudiados. ¿Qué estudia la historia? La historia estudia la sociedad, ya te dije, la historia es la ciencia social, ¿ya? Pero su materia prima serían los hechos históricos, con la base con la cual se construye, nos permite reconstruir el pasado. Dentro del pasado hay hechos que merecen ser estudiados, ¿no? Voy a poner aquí algunos lo llaman los hitos históricos. Recordemos que para que se produzca un hecho histórico se da la relación entre espacio, tiempo, ¿ya? ¿Qué más podemos decir? Tenemos aquí hechos históricos, relación permanente entre el pasado, presente y futuro, ¿ya? ¿Quién es llamado
el padre de la historia, ¿no? ¿Han oído alguna vez, jóvenes? Herodoto, ¿no? Pero muchas veces Herodoto ha sido conocido como un historiador de carácter narrativo. Escribe muy bien, describe principalmente algunos pueblos de su época. Se hace la pregunta importante, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué los egipcios construyen pirámides? ¿Por qué los persas eran grandes arqueros? ¿Por qué los escitas eran grandes jinetes también? Bueno, cosas como estas, ¿no? Pero él se pregunta bastante por qué. Es el primero que construye una historia narrativa, todavía no aleja a la divinidad de los hechos históricos, pero es un historiador que consideró más importante todavía porque le da un carácter o perfil científico a la historia. Él se llama Tucídides. A diferencia de Heródoto, Tucídides nos dice que los dioses no intervienen en las acciones humanas. Algo muy poderoso para su época, ¿no? También nos dice, muchachos, en el caso de Tucídides, de que la historia tiene causas y consecuencias. O sea, los hechos históricos tienen causas y consecuencias. Esto se llamaría más adelante el principio de causalidad en la historia, ¿no? La causalidad. Y tercero, podríamos decir, porque Tucídides lo decía, el historiador cuando escribe la historia o los hechos, no solamente debe encargarse de buscar qué pasó realmente, sino también, en este caso, exponer la verdad o lo más cercano a la verdad de los hechos. En este caso, él perfila de que el historiador, si va a estar comprometido con algo, tiene que ser con la verdad, con lo objetivo, lo que pasó. Está bien, está bueno de repente tener una posición, una postura, pero para el historiador el objetivo es llegar a saber qué ha pasado realmente. Sí, te vamos a poner acá rapidito. Mm. Padre tradicional de la historia es Herodoto, Herodoto de Alicarnaso. Su obra más conocida son los 9 libros de historia. A partir de ahora, cuando ponga un libro, es decir, una imagen como esta, estamos hablando de obra del que está antes, ¿no? Para el caso de Herodoto, los 9 libros de historia. Escribe sobre los egipcios, los persas y los griegos, ¿no? Ya está. El primer historiador con aproximación científica sería Jóvenes Tucídides, como dije hace un momento, ¿no? Primer historiador con aproximación científica
En este caso, sería jóvenes Tucídides, ¿ya? El primer historiador con aproximación científica sería Tucídides. Ya, la obra de Tucídides se llama Historia de las guerras del Peloponeso. Así es, muy bien. Víctor Noah, él escribe la historia, es más, cuando él escribe esta obra, algunos de sus lectores dicen que está al lado de Esparta, otros le dicen, oh, tú estás del lado de Atenas. Entonces, Tucídides, que era muy audaz, decía, yo no estoy ni del lado de Esparta ni de Atenas. Entonces le dicen, ¿entonces del lado de quién estás? Estoy del lado de la verdad. Creo que con eso ya dijo bastante, ¿no? Y esa es la tarea del historiador. Eh, Muchas veces, como seres humanos que somos, obviamente tenemos sentimientos, emociones, tenemos de repente simpatías, es lo más normal, somos seres humanos. Pero, bueno, cuando se trata de la historia, hay que buscar la objetividad. Es difícil, obviamente. eh, Tenemos que llegar a descubrir la esencia misma de los hechos. Y ahí está la cuestión, ¿cómo llegas a eso, no? Nada más que la verdad. Bueno, eso quién lo dice, seguramente tu artista favorito, Benito, ¿no? Pero hablando serio, jóvenes, la idea es llegar, o sea, aproximarte a la realidad de los hechos. Ahí viene otro detalle que es la interpretación histórica. Eso viene a partir del análisis crítico de los hechos, ¿no? Algunos historiadores consideran que no debe hacerse, otros dicen que es inevitable, pero en fin, hay posturas. En la historia hay escuelas historiográficas. Pero sí, Tucídides nos dice lo siguiente, ¿no? Ya, en su obra, La historia de la guerra del Peloponeso, ¿ya? Ya, él nos dice primero que, a ver, los dioses no se meten en los hechos humanos. Él nos dice que no hay intervención divina en los hechos. Punto número uno. Punto número dos, el principio de causalidad. Causalidad en la historia. Y la objetividad. Objetividad. Ya son los tres puntos centrales del pensamiento de Tucídides. Ya, muchachos. Ahora sí, vamos con lo siguiente. La historia estudia, analiza, compara, encuentra causas, plantea hipótesis sobre los hechos históricos. Ahí está. Voy a poner aquí.
La historia es una ciencia. No sé por qué. Ahora yo te voy a explicar. Porque estudia, analiza, compara, encuentra causas, plantea hipótesis relacionadas a los hechos. Una preguntita. ¿Una hipótesis es una respuesta o una casi respuesta? Es una hipótesis. Excelente. Cuando tienes una afirmación en el campo del conocimiento, es tu contribución, eso se llama una tesis, una contribución o aporte en el campo del conocimiento, en el campo científico. Cuando tú tienes una casi respuesta a eso que falta descubrir, desentrañar o conocer, que falta responder, una posible respuesta, es una hipótesis. Entonces, vamos a poner aquí rapidito, vamos a ponerlo bonito. Sí, señor. Ahí está. Perfecto, muy bien, Víctor, Fátima, Fabricio, Chávez. Y me falta alguien más que no puedo ver su nombre. Pero dice chatear con AI Companion. Dice, creo que lo voy a cerrar, ¿eh? Gracias, acá. Ahora sí creo que puedo ver los comentarios. No, por ver los comentarios. A ver cómo puedo ver los comentarios. Sí, 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 sí. Bueno, por alguna razón, no sé qué hice, muchachos. No veo la ventana de comentarios. Ya cuando venga la visita le digo, ¿eh? Ya. Entonces, bueno, seguimos. Ya. Vamos ahora con lo que serían eh, las fuentes. Ya que ustedes son de intensivos jóvenes, creo que esto de acá a ustedes les resulta hasta cansino, hasta de repente agotante, porque ya lo han visto. Vamos a profundizar un poco más. Miren acá, muchachos. Ustedes han oído de las fuentes. ¿Ya? ¿Qué son las fuentes? A ver, el historiador tiene que saber lo que pasó, es decir, tiene que conocer el hecho histórico. HH significa hecho histórico, nada que Heil Hitler, no. Hecho histórico. ¿Ya? Para saber, para saber lo que pasó, el historiador necesita de otras ramas del conocimiento, es decir, necesita de ciencias auxiliares o disciplinas auxiliares, pero también necesita
de fuentes, o sea, aquellos elementos que nos permiten reconstruir los hechos. ¿Ya, muchachos? Entonces, ya sé dónde es la mitad del chat, ya lo vi. Acá es. Acá tiene que ser, borramos esto. Esto. Ya, ahora sí, pues, joder. Yo no puedo borrar lo que está acá. Bueno, y ahí debe salir entonces. Sí, muy bien, ahora sí. La hermenéutica. A ver, hay un joven ahí que me ha puesto la hermenéutica. Pero es un procedimiento para las fuentes documentales. Quiero saber quién me ha escrito eso, porque me interesa. Víctor Noa nos habla sobre la hermenéutica. Ya. Eso lo voy a ver ahorita, eso de la heurística y la hermenéutica. Excelente, Víctor Noa, un gran aporte, ¿ah? Excelente con Víctor, ¿ah? Chévere. Estamos hablando casi el mismo idioma. A ver, lo primero que tenemos que saber es que las fuentes son elementos que nos ayudan a reconstruir los hechos. Son elementos o medios que nos ayudan a reconstruir. Elementos para reconstruir los hechos. Los hechos. Hechos de frente. Muy bien. Hay dos formas de clasificar las fuentes. Una, las tradicionales o clásicas, que tienen que ver por la forma como se van transmitiendo. Eh, bueno, fuentes llamadas tradicionales o clásicas, ¿no? Orales, escritas, materiales audiovisuales. Ahí está. Es decir, se diferencian por la forma como se transmiten. A ver, ejemplo. Orales a través del habla, escritas, obviamente, la escritura, materiales expresan la actividad cultural del hombre, las audiovisuales producto de la tecnología. Las materiales se dividen en dos, muebles e inmuebles. Las que se pueden trasladar, las que se pueden mover son muebles, las que no se pueden mover son inmuebles. Muy bien, y tenemos las llamadas fuentes de origen, también se le llama fuentes de origen, o por la forma como se relacionan con los hechos. Aquí tenemos la directa y la indirecta. La directa, es decir, también llamada primaria, y la secundaria. Ahora, a ver, si es un hecho relacionado, a ver, perdón, si es un elemento, un documento, un objeto relacionado al hecho histórico, es decir, en el mismo momento, está relacionado al hecho histórico, se le conoce como fuente directa. Si en el mismo momento del hecho histórico. Por ejemplo, a ver, supongamos un documento firmado por Robespierre donde sentencia pena de muerte a, supongamos que 50 personas. Ese documento firmado por Robespierre, que pertenece a la misma Revolución Francesa,
Es un documento, obviamente, histórico. Es una, es una fuente directa, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué se le llama fuente directa? Porque es el mismo hecho de un periodo histórico. ¿Ya? ¿Ya? Fuente directa. Voy a poner acá del mismo tiempo de ocurrido el hecho histórico. ¿Ya? Correspondiente del mismo tiempo, del mismo momento histórico. ¿Ya? Del mismo momento histórico. Esta es hecha tiempo después. Es una fuente que produce tiempo después de ocurrir los hechos. Tiempo posterior a los hechos. ¿Ya? Este es el mismo momento, este es tiempo posterior de ocurrido los hechos. ¿Ya, muchachos? ¿Hasta aquí alguna preguntita? ¿Alguna pregunta por ahí, muchachos? Ah, todo ok, ¿no? Sí, todo ok, jóvenes. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿Se puede ver bien todo? Ya, perfecto. Entonces vamos rapidito con lo que sería la siguiente parte. Voy a ponerlo así, ¿eh? Para que no... Voy a poner esto más acá, ¿ya? Para que no me moleste. Directa. Esta es directa y esta es indirecta, ¿no? A la directa se le llama primaria, mientras que a la indirecta se le llama secundaria. Ya, ahí entra preciso. Ah, al mismo tiempo, al mismo momento, relacionado directamente al tiempo. Este es tiempo después, ¿no? Posterior a los hechos. Ya está. Muy bien, vamos ahora con lo que sería punto 3, el tiempo histórico. Como me dijo hace un momento Noah, ¿qué es la heurística y la hermenéutica? Vamos a aclarar eso, ¿ya? San Marcos no lo he preguntado, pero por si acaso es bueno saberlo. Algunas academias y en la universidad te enseñan esto. A ver, tú encuentras un documento. Son procedimientos para fuentes documentales. Tú encuentras un documento. Lo primero que tienes que verificar es si ese documento es real. Es decir, confirmar la autenticidad del documento.
A ese procedimiento se le llama heurística. La heurística tiene que ver con la confirmación de la veracidad del conocimiento, perdón, de la fuente. La heurística te ayuda a confirmar si el documento es veraz. En este caso, la fuente documental, ¿ya? Y la segunda sería la hermenéutica. Lo pongo como gatito adicional. La hermenéutica te ayuda a interpretar lo que está aquí. En base a otros documentos de la época, a lo que está contenido, tú deberías interpretar lo que está escrito. A esa interpretación del documento a la fuente se le llama hermenéutica. Hermenéutica, ¿ya? ¿Quedó claro, muchachos? Estos dos procedimientos son para las fuentes documentales o documentos. Sería bueno que lo noten o que de repente lo recuerden, ¿no? Miren, San Marcos no ha preguntado, no llegó a este nivel, pero por si acaso es bueno saber. Porque esto de la heurística y la hermenéutica lo van a ver probablemente también en lengua. En lengua se ve. Ya, vamos a hablar ahora sobre lo que sería el tiempo histórico. El tiempo histórico, ¿no? Ya, esto del tiempo histórico tiene que ver con un historiador que se llama Fernán Braudel. Él pertenecía a una escuela que marcó una revolución historiográfica, es decir, en el campo de la interpretación de la historia. Una escuela llamada la Escuela de los Anales, doble N, ya esta escuela historiográfica de los Anales de Francia proponía con Fernán Braudel de que se desarrollaran en la reconstrucción de los hechos históricos y en la interpretación de los hechos tres conceptos fundamentales: el de acontecimiento, coyuntura y estructura. Te lo voy a poner acá, tiempo histórico. Braudel decía que en la sociedad hay permanencias y cambios. O sea, hay cosas que parecen que cambian, pero hay cosas que continúan con el paso del tiempo, duran mucho tiempo y no cambian. Cambios y permanencias, ¿ya? Y para identificar estos cambios y permanencias y poder interpretar los hechos, es bueno hacer este concepto del tiempo histórico. Ahorita lo voy a explicar. Ya, aquí tenemos, por supuesto, a Fernán Braudel, otra aquí. Fue planteado, propuesto por Fernán Braudel. Ya te dije, forma parte de una escuela que se llama la Escuela de los Anales, una escuela historiográfica. Ya está. Ya, muchachos. Ya, los tres conceptos fundamentales son, te dije, a ver, uno, ya, el acontecimiento,
la coyuntura y la estructura. A modo de referencia, voy a hacer tres líneas. ¿Ya? Eh, por ejemplo, para Braudel, el acontecimiento es de corta duración. La coyuntura es de mediana duración y la estructura es de larga duración. ¿Ya? Así que yo voy a poner acá las tres palabritas mágicas. Acontecimiento, corta duración, mediana duración y larga duración. A ver, ¿qué significa esto? El acontecimiento es equivalente al hecho histórico. Uno, todo hecho histórico no puede ser entendido sino dentro de una coyuntura, es decir, los elementos políticos, económicos, condiciones materiales que permiten que se produzca el acontecimiento se le llama la coyuntura. Es un mediano tiempo que tiene ciertas características que lo hacen fácilmente reconocible. Pero ya te dije, ningún hecho se produce al azar. Los hechos no se producen de manera azarosa. Hay situaciones, condiciones políticas, económicas y sociales que permiten que se produzcan estos hechos. ¿Ya? Entonces, el acontecimiento, que es de corta duración, que es el hecho histórico, se produce dentro de una coyuntura, el conjunto de situaciones que permiten que se produzca el acontecimiento. ¿Ya, muchachos? Ahora, la estructura es ese conjunto claramente ya establecido que tiene, no sé, pues mucho tiempo ya, sin variar. Es el espacio largo de tiempo donde se desarrollan las coyunturas. Entonces, la coyuntura forma parte de la estructura de larga duración. Y acá se refiere principalmente a los sistemas económicos políticos. Ya, por ejemplo, el capitalismo, el esclavismo, la estructura, ¿no? Ya, ahí está. Acontecimiento, coyuntura y estructura. Corta duración, mediana duración, larga duración. Muy bien. A ver, un ejemplo de esto. Matan al archiduque, el acontecimiento, pero lo matan dentro de un periodo que se le conoce como la paz armada. Y la paz armada está dentro de un periodo que es la expansión del sistema capitalista, es decir, el capitalismo que la estructura, que estaba en su fase de expansión. Recordemos que las potencias estaban formando sus imperios coloniales. ¿Mm? Ahí está. Muy bien. Vamos con el número 4, la diacronía y la sincronía en la historia. Vamos a empezar número 1 con la diacronía en la historia, ¿no?
La diacronía es la visión lineal y secuencial de los hechos. Es lo más común o lo que más frecuentemente se hace en la historia. Te voy a poner un ejemplo simpático de diacronía, ¿ya? A ver, vamos a poner acá. Ponemos así. ¿Está derecho? Perfecto. Vale. Ya, ahí está derecho. Quiero que me digas un tema de la historia universal, cualquier tema. Cualquier tema de la historia universal, cualquier tema, dígame lo que se les ocurra. Rápido, rápido. Un tema cualquier de la historia universal. Habla, cántamela. Te escucho. Uno, dos, tres. Ya. Guerra Fría. La guerra del Golfo Pérsico. La Revolución Francesa. La reforma borbónica. Revolución Industrial. Ya, perfecto. Entonces, a ver, dos veces se repetió la palabra revolución. Vamos a poner, a ver, tres caballeros y una damita, la reforma borbónica. Bueno, por el día de hoy, jóvenes, hacemos caso a las damitas. A ver, María Pía dice Revolución Francesa. A ver, vamos a poner el tema Revolución Francesa. A ver, recordemos que el 5 de mayo del año 1789, el rey convoca a los estados generales. Bueno, acá, estados generales. ¿Ya? En el año 1792 se produce la batalla de Valmy, la primera victoria revolucionaria. Por ejemplo, el año 1795 se establece el directorio. El año 1799, Napoleón Bonaparte da un golpe de Estado, que se le conoce en la historia como el 18 de Brumario. Así nomás, ¿ya? Victorio, y en el caso de Napoleón, el 18 de Brumario, el golpe de Estado de Napoleón. En el año 1804, Napoleón se proclama emperador y nace el Imperio francés. Y puedo seguir, la verdad, ¿no? Pero si te das cuenta, ya, esta visión lineal y secuencial de los hechos, que es lo más común en la historia, ya, ya, a esta visión lineal y secuencial se le conoce como la diacronía histórica, la visión lineal y secuencial de los hechos. Es lo más común en la historia. Esto es una línea de tiempo, ¿no? O sea, fácilmente identificable. Una línea de tiempo, por ejemplo, sería una visión diacrónica de la historia. La otra
es la visión sincrónica. Ya. Es cuando ves a los hechos, escúchame, ¿ah? Para que te quede claro. De manera, puede ser, por ejemplo, hechos que tú lo ves en distintos lugares, pero que ocurren al mismo tiempo. Es más, pueden tener cierta relación. Cuando ves a los hechos o los estudias en el mismo tiempo, pero en distintos lugares se produce. Y es más, buscas o encuentras la relación. Tiene que haber una conexión, algo pasa. Cuando ves a los hechos, es más, sincronía sin, a ver, sincronía, al mismo tiempo que cuando tú bailas, te sincronizas con alguien, baila bacán. Sincronía, o sea, o cuando marchan, ¿no? Cuando marchan y todos están sincronizados, quiere decir que lo hacen al mismo tiempo. Por eso sincronía significa al mismo tiempo, pero en distintos lugares. Cuando estudias los hechos ocurridos simultáneamente, pero en distintos lugares. Pero en distintos lugares. Ya. A ver, un ejemplo. A ver, mira, vamos a poner así. Eh, pongamos, en el mundo, vamos a ver, en el mundo y en el Perú, bueno, qué bonito, ocurridos en el mundo y acá en el Perú. A ver, un ejemplo. Pongamos el año, bueno, 800, 800 de puede. En el año 800, en el mundo, por ejemplo en Europa, se producía el nacimiento del Imperio Carolingio. Se funda el Imperio Carolingio, ¿no? El Imperio Carolingio. En el Perú también surgió un imperio, el Imperio Huari. Son simultáneos. En el Perú había Imperio Huari, que buscaba unir el mundo andino, y en Europa había un imperio que quería unir Europa Occidental, el Imperio Carolingio, años 800. A ver, otro caso. ¿Ya? Pongamos 1532. Acá se produce, en América y en el Perú, llegan los españoles. Se produce la invasión al Tahuantinsuyo. Invasión al Tahuantinsuyo, ¿no? ¿Ya? Mientras que en el siglo XVI, en Europa bueno, se producía el Renacimiento. ¿Te das cuenta? Ya. Otro caso, otro ejemplo. A ver,
1929. ¿Qué pasaba en Estados Unidos? 1529. Habla. ¿Qué pasó en 1529? Excelente, Víctor. El crack. Se produce el crack del 29. Y en el Perú gobernaba el presidente Leguía. Ay, ay, ay. Leguía, que se había apoyado bastante en el capital norteamericano. Cuando se produce la crisis, siente el golpe. Lo voy a poner acá. Se produce en el Perú el fin del oncenio. El oncenio llegaba a su fin. Sí, ¿ya? Año 1950. Ajá, se iniciaba en Asia la guerra de Corea. Modelo bonito, ¿eh? Guerra de las dos Coreas. Guerra de Corea, ¿ya? Mientras que se producía en el mundo, especialmente en Asia, la guerra de Corea, en el Perú, 1950, ¿ya? ¿Quién gobernaba el Perú en esos años? Odría, excelente. Pero el gobierno de Odría lo conocen como el Ochenio. Es fácil saber la relación entre el Ochenio y la guerra de Corea, ¿no? Perú vendió bastante en la guerra de Corea. Entonces, estamos viendo lo que pasa en el mundo y estamos viendo lo que pasa en el Perú en el mismo tiempo, pero en distintos lugares. Visión sincrónica. Sincronía en la historia. Ya, quedó claro, jóvenes, para borrar de una vez, tomen una foto. Si hay una pregunta, bienvenida. Ya, María Pía Guerra, ya, mamita linda, tú eres la delegada, ¿no? ¿O no? Claro, alguien toma la foto, pues. Sí se ve bien, ¿no? Ahí está en Full HD, ¿ah? Ya, a ver, voy a llamar a la niña. A ver, ahorita le llamo, ¿ya? Para que venga y nos ayude.
Ya, me dice que la foto de María Pía es la que vale. Miss, ya, ya tomó foto de María Pía, entonces es suficiente, ¿no? Ya, ya, perfecto. Ya me dice que la foto que tomó María Pía es la que vale. Así que todo ok, todo perfecto, todo fino, joder. Ya, borramos de una vez. Ya, ahora, ya. Vamos ahora con lo que sería las ciencias y las disciplinas auxiliares. Me parece que acá era, a ver, nos quedamos en el cuarto ítem, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro. Cinco serían entonces. Los llamados conocimientos auxiliares de la historia. ¿Ya? Uno, las ciencias auxiliares. ¿Qué serían? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y por supuesto, número dos, las llamadas disciplinas auxiliares. A ver, acá sería, vamos a poner la arqueología, la economía, la sociología, la antropología, la lingüística, la geografía y la paleontología. Ya, a ver muchachos, ¿qué estudia la arqueología? Fácil, estudia los restos materiales de cultura, nada más, no hay más que decir. Restos materiales de cultura.
¿Qué estudia la economía? Estudia la escasez, la distribución de la riqueza, la asignación de recursos. La distribución de la riqueza, la asignación. La sociología estudia los movimientos sociales, los fenómenos sociales, los procesos sociales, las organizaciones sociales, las estructuras sociales. Sí. Ah, ya, al otro lado. Ah, ya, lo acabo. Las estructuras sociales. Puede ser, como te dije, los movimientos sociales, puede ser también las organizaciones sociales. Bueno, la antropología estudia al hombre física y culturalmente. Física y culturalmente. Culturalmente. La lingüística estudia el uso, la evolución y distribución de las lenguas. Pongamos un caso. En el Perú existen, hasta lo que yo tengo entendido, 48 lenguas que son originarias, es decir, son de este lugar. Nacieron aquí, evolucionaron aquí. Hay una lengua foránea, extranjera, que llegó y se instaló acá, tuvo éxito, que es el español. Y tenemos un lenguaje de señas, ¿no? Pero de esas 48 lenguas que son oriundas del Perú, antiguas, mucho tiempo habladas en el Perú, 40 son de la selva. ¿Ah? Ya, entonces, no olviden ustedes que la lingüística estudia el uso, evolución y distribución de la lengua. Y evolución también. Uso, evolución, distribución de las lenguas. La geografía estudia la relación del hombre con su medio. La relación del hombre con su medio. Su medio es su entorno, ¿no? El hombre con su medio. La paleontología estudia los fósiles. Jóvenes, ¿han escuchado alguna vez de el Perucetus colossus? A ver, googlea al Perucetus colossus y quiero que me pongas una imagen ahí en la ventana de chat. ¿Qué aspecto tiene el Perucetus colossus? De repente alguien en el salón escuchaba. ¿Saben de qué estoy hablando? El Perucetus colossus. O de repente del Leviatán Melville. El Leviatán Melville. Muy bien, Haru. Hasta ahora, confirmado científicamente, sería el animal más grande que ha existido sobre la Tierra y estuvo en el Perú hace millones de años. Es la forma de vida más grande e imponente que ha existido sobre la Tierra. Fue hallado en el Perú. Es más, Mario Urbina Spitz, quien lo descubre, eh, lo encontró en Opucaque, Ica. María Pía, ese es el Leviatán Melville. El Leviatán Melville parece un cachalote, ¿no? Pero es el terror de los megalodones. O sea, para el Leviatán Melville,
El megalodón era un chiste, chistoso más, una comida, un bocadillo, un pececito, por si no lo sabías. El Leviatán Melville también fue encontrado en el Perú. Bueno, y otros fósiles más. Ya, entonces la paleontología estudia los fósiles. Vamos ahora con las disciplinas auxiliares. Ah, uy, chispas, el tiempo pasa, pero volando, pues. Ya, a ver, tenemos aquí la paleografía, la genealogía, la heráldica, la numismática, la epigrafía, la diplomática, la geografía, genealogía, heráldica, numismática, epigrafía, diplomática, iconografía, el folclore, ¿qué más? Tenemos la sigilografía, la vexilología, la, bueno, la etnografía, la etnología, la palerística, la onomástica, la espeleología, la dendrocronología. En realidad hay varias, muchachos, ¿ya? Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ya, palabrita clave, ya. La paleografía estudia las escrituras antiguas principalmente en documentos. La epigrafía estudia las inscripciones. Si hay escrituras en una roca, en la pared de una caverna o de repente en un templo, eso lo estudia también la epigrafía. Pero cuando es en documento, en escritura, lo estudia la paleografía. La paleografía estudia las escrituras antiguas en documentos. La genealogía estudia la ascendencia y descendencia, los linajes, los vínculos de parentesco. Por supuesto, este estudio se hace a través de los documentos, la genealogía. La heráldica estudia los escudos. Los blasones son escudos familiares. La numismática estudia las monedas, las medallas. La diplomática estudia los documentos oficiales, los tratados, convenios, acuerdos.
documentos oficiales. La iconografía estudia las imágenes. El folclore estudia la música y la danza de los pueblos. La estudia los sellos. La vexilología estudia las banderas, los estandartes. La etnografía describe a los pueblos que, a ver, hay pueblos que tienen costumbres muy antiguas que hasta ahora siguen practicando, de la cual podemos reconstruir cómo era la vida en el pasado a través del estudio de estos pueblos singulares, ¿no? Además, muchos de ellos tienen poco contacto con la modernidad. Este estudio o descripción de pueblos que tienen particularidades que merecen ser estudiados e investigados se llama la etnografía, ¿no? Estudia, o en este caso, a los pueblos. Ya te dije, describe los pueblos de una manera pues científica, ¿no? Bueno, estudiando sus características, complejidades y particularidades. No estudia cualquier pueblo. Y el estudio comparativo de estos pueblos con otros pueblos de la zona, si comparten algunos conocimientos, de repente algunas prácticas, y en qué se diferencia. Este estudio comparativo de pueblos lo hace la etnología, ¿no? Estudia este trabajo lo hace la etnología. La estadística estudia las medallas, las distinciones, las condecoraciones, ¿ya? Condecoraciones. La onomástica, el origen de los nombres, puede ser de lugares, territorios, apellidos, nombres, la onomástica. La espeleología estudia las cavernas, por ejemplo, en el caso del Perú, Piquimachay, Telarmachay, Jaihuamachay, son cavernas. La dendrocronología es el estudio del tiempo, bueno, en realidad todo lo que pasó alrededor de un árbol. Lo que pasa es que los árboles dejan como anillos. El estudio de los anillos de esos árboles, hay árboles que, por si acaso, viven más de 5.000 años. Así que podemos saber si hubo una lluvia, un terremoto, si hubo de repente un incendio forestal o una glaciación, ¿no? A través del estudio de los anillos de estos árboles. Se llama dendrocronología. Y vamos con las preguntitas, muchachos, de una vez. Vamos con las preguntas de una vez. Dice la pregunta número uno. eh, dice, los enfoques historiográficos, y acá nos preguntan, este enfoque historiográfico se fundamenta en el concepto de, ya, desde mediados del siglo XX, diversas corrientes historiográficas comenzaron a cuestionar la narración lineal
y episódica de los acontecimientos históricos. Este enfoque es un enfoque en priorizar la integración de disciplinas como la sociología, la economía, la geografía para explicar fenómenos históricos desde perspectivas más amplias y profundas. Este enfoque historiográfico se fundamenta en el concepto de, sería la larga duración, ¿no? Larga duración. La larga duración tiene que ver con las estructuras, ya te dije, ¿no? Estructuras sociales. Entonces, la uno sería BES, o estructuras económicas, 9. Dos, ¿qué concepto expresa mejor la idea de que el medio geográfico influye activamente? Y eso se llama determinismo geográfico. Determinismo geográfico 2D. Es una mitad de geografía de repente, ¿no? Esta teoría que sugiere de que, bueno, la geografía determina el desarrollo de un conjunto de personas de una sociedad. Tres, eh, el enfoque del papel del ser humano o el papel del ser humano en la historia, ¿no? El individuo puede ser considerado únicamente como un reflejo pasivo de las condiciones sociales económicas de su época. No necesariamente, el hombre también puede ser actuante. A ver, las acciones de las personas pueden modificar tanto la estructura como la coyuntura. Las acciones de las personas pueden modificar. Bueno, el ser humano es capaz de influir en el espacio y tiempo histórico a través de decisiones colectivas. Sí, eso sí es correcto. Sí. Hay teorías que hablan de personalidades, ¿no? O sea, figuras importantes que han acelerado procesos o han buscado detenerlos, ¿no? La historia se desarrolla independientemente de la participación humana, no. Recordemos que la historia estudia la sociedad y el hombre es un ser social, ¿no? La clave sería la E. 2 y 3. 4. Dicen, durante la etapa heurística, la crítica de las fuentes es esencial para asegurarla, claro, la veracidad del documento, ¿no? La heurística es para confirmar la veracidad del documento. 5. En el análisis del pasado, la geografía permite contextualizar los hechos históricos mediante la comprensión de. En el análisis del pasado, la geografía permite contextualizar los hechos históricos mediante la comprensión del espacio, del tiempo, ¿no? Del tiempo, el espacio geográfico, ¿no? Besos, pues 5 besos, 5 besos. Ya, vamos con la pregunta número 6. A ver, ¿qué dice la 6? Ya, la 6 nos dice, no, acá vamos. Ya, la 6 que nos dice, a ver, considerando el papel de las enciclopedias y bibliografías de este proceso, es importante analizar sus objetivos y limitaciones en la construcción del saber histórico. Vamos a leerlo. Las herramientas utilizadas para organizar el conocimiento histórico han evolucionado junto con la disciplina, permitiendo a los investigadores acceder y clasificar información de manera más eficiente. Ya. Considerando el papel de las enciclopedias y bibliografías, permite identificar rápidamente fuentes relevantes sobre temas específicos. Bueno, sí, eh, la primera sí es correcta. Ofrecen interpretaciones originales sobre los hechos históricos que analizan. Las enciclopedias, no. Fuentes originales, fuentes originales. Facilitan la ubicación de información dispersa, garantizan la exhaustividad y ausencia de sesgos. No, sería uno, porque permite identificar las fuentes, bibliografías. Uno y tres, ¿ya? Uno y tres jóvenes. Uno y tres, 6 veces. 7. El análisis de una carta, dicen. Considerando importante, considerando la importancia de interpretar correctamente las fuentes históricas, resulta fundamental examinar la intención del autor y su posible sesgo.
¿El sesgo del autor puede influir en la selección de los episodios narrados? Obviamente, pues no escribe lo que de repente le interesa o le llama la atención. Puede haber un sesgo. ¿La intención original del autor siempre garantiza la objetividad? No. El análisis crítico permite identificar omisiones en las declaraciones, sí. Ya te he dicho ya, en la historia hay que hacer un análisis crítico de las fuentes o de la historia, ¿no? La fuente primaria carece de valor. Falso, sería uno y 3. 7 avión, 7 avión. 8. Las fuentes orales se han consolidado como una herramienta importante para acceder a perspectivas no siempre registradas en los documentos. Una característica relevante de las fuerzas orales, de las fuentes orales. Claro, en el caso de las fuentes orales, puede variar. Si es oral durante mucho tiempo, la versión original puede distorsionarse según va pasando el tiempo y la generación. La clave sería dedo, la subjetividad propia del relato personal. 8, dedo. 8D, 8D. 9, dice, respecto a la importancia de este análisis y la interpretación de los grandes cambios históricos, el estudio de los grandes procesos de transformación social requiere considerar múltiples factores que influyen en el desarrollo de las sociedades. Para comprender cómo surgen los cambios históricos significativos, es fundamental analizar la interacción entre las estructuras sociales y las tensiones sociales internas. Ya, acá nos preguntan sobre la interpretación y los grandes cambios históricos. A ver, ¿permite identificar los intereses y conflictos que motivan las transformaciones sociales? Bueno, sí, los conflictos. Ayuda a explicar por qué las sociedades permanecen inalteradas. No, no se inalteran. Las sociedades se alteran, van cambiando, falso. Facilita la comprensión de los factores económicos y políticos que intervienen en los procesos, sí. 1 y 3, 9, avión. 10. La geografía histórica estudia los procesos históricos teniendo en cuenta la tradición oral, validación, estructura. La 11, no, 10 sería entonces, no tiene que ver con el territorio, ¿no? La enano, jóvenes. La 10 sería enano, 10 enano, ¿ya? Transformación espacial, ¿no? La geografía, el medio. 11, considerando lo anterior, y se evalúa las siguientes afirmaciones sobre el estudio de calendarios y sistemas de datación en la investigación histórica. Permite- Ya, entonces la clave sería sobre la datación, ¿no? Contribuye a evitar errores al comparar hechos ocurridos en contextos culturales. No, acá nos habla sobre la reconstrucción de procesos históricos y la comparación entre civilizaciones. Y a la una sí, porque podría ser hasta el método llamado sincrónico, ¿no? Uno, facilita la interpretación de los símbolos y escudos. Estudia calendario y sistema de datación. Sería uno y 3.
Claro, más que todo por el tiempo, ¿no? En este caso el calendario, 1 y 3. 12. Respecto al enfoque de la sociología histórica, señales si las siguientes situaciones son verdaderas o falsas. Estudian los vínculos entre imaginarios populares y símbolos religiosos, falso. Analiza la distribución desigual del poder, sí. Examina las relaciones entre clases sociales, sí. A nivel sociológico, sí. 2 y 3. 2 sería falso, verdadero, verdadero. Ya salió, jóvenes. 12 sería casa. 12 casa. 13. Dice, de la perspectiva interdisciplinaria, la ciencia política aporta la historia herramientas para... Ya, la política estudia la relación de poder. La ciencia política estudia la relación de poder. La relación de poder. ¿Ya, muchachos? Entonces la clave sería avión. 13 avión. 14. Analice los siguientes enunciados sobre las disciplinas que permiten el tipo de análisis. ¿Ya? Escudos, dice, inscripciones y documentos. Escudos es heráldica. Dos tiene que estar. La bibliografía es esencial para descifrar inscripciones en monedas antiguas. No. La bibliografía se aplica solamente para documentos. Falso la primera. Segunda es verdadera. 3. La genealogía contribuye a reconstruir la ascendencia y descendencia. Sí, verdadero. Ya salió, pues falso, verdadero, verdadero sería entonces avión. 14 avión. Y la 15 dice, respecto a la relación entre la invención de la escritura y el debate sobre el inicio de la historia, se puede afirmar que la escritura permitió la conservación sistemática de hechos y relatos sociales. Sí, con la historia escrita, bueno, pudimos rescatar, ¿no? Mucha información de los hechos pasados. Uno sería entonces verdadero. El surgimiento de la escritura fue simultáneo en todo, no, en distintas partes del mundo surgieron escrituras diversas, distintas en distintas épocas. Falso los dos. La periodización eurocentrista asocia la historia con las apariciones de las... Sí, eso sí. Recordemos que hay una división de la historia que es de Cristóbal Keller, que se le llama la periodización eurocéntrica o tradicional. Esta que divide la historia en edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Ya, esta forma de división de Cristóbal Keller se llama tradicional. Se le ha acusado muchas veces de ser eurocéntrica y obviamente tienen razón. ¿Por qué? Porque para Keller todo lo interesante pasa en Europa. ¿Ya? La Edad Antigua llega a su fin cuando cae Roma de Occidente. Cae Roma de Occidente. ¿Cuándo empieza la edad? ¿Cuándo acaba la Edad Media? Cuando cae Roma de Oriente. El Imperio Bizantino toma Constantinopla. La Edad Moderna, cuando llega a su fin, se produce la Revolución Francesa. Sí, pues. Todo lo bueno pasa en Europa según Keller. Entonces sería 1 y 3 hasta ahora. El criterio materialista considera la escritura como el único factor falso. Para Carlos Marx, eso se llama periodización materialista histórica. Ya, esta periodización materialista considera dos ejes fundamentales. La lucha de clases que hace que la sociedad cambie mientras existan opresores y oprimidos, se va a producir la lucha de clases. Y la otra sería los modos de producción. Para Carlos Marx, la comunidad primitiva, de ahí tenemos el esclavismo, de ahí tenemos el feudalismo y finalmente el capitalismo.
Esto nos mueve producción. Por lo tanto, la 4 es falsa, 1 y 3 clave avión. Jóvenes, ahí nos quedamos. Gracias, muy amables muchachos. Hasta pronto, cuídense bastante. Que tengan una excelente semana. Un abrazo para todos. Cuídense bastante, muchachos. Hasta luego. Y acá está.